Estadística, Tecnicatura Universitaria en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Misiones. Bienvenidos y bienvenidas a la primera clase teórica de estadística, correspondiente al segundo cuatrimestre de la Tecnicatura Universitaria en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones. Mi nombre es María Silvia Vera Laceiras, docente responsable del espacio curricular. Junto a Dayana Magalí Benítez, estaremos acompañándolos en este trayecto formativo de 8 semanas. Al iniciar este recorrido, es fundamental comprender que la estadística no se reduce a una colección abstracta de fórmulas matemáticas, sino que constituye el marco formal e indispensable para otorgar rigor científico a las mediciones del territorio, el procesamiento de datos satelitales y la gestión sostenible de los recursos naturales. En esta agenda de la sesión abordaremos 3 ejes centrales. En primer lugar, el contrato pedagógico, donde acordaremos la dinámica de trabajo. En segundo lugar, la planificación institucional de la materia, que ya se la compartimos en la presentación. Y finalmente entraremos de lleno en la unidad 1 para construir nuestro marco de conceptos estadísticos básicos. Como ven reflejado en el icono de la planificación de esta diapositiva, nuestra materia se dicta con una carga total de 90 horas distribuidas en 8 semanas, que nos dan un promedio de 11 horas 15 minutos semanales para resolver los trabajos, leer, es la dedicación que estimamos que es necesario. Estas horas se dan bajo la modalidad virtual asincrónica, aunque vamos a tener espacios sincrónicos donde vamos a poder dar soporte a las dudas que tengan a través de grupos de Telegram y también canales. Las clases teóricas y guías de trabajos prácticos se habilitarán semanalmente los días viernes en el aula virtual, contando con estos canales de apoyo en foros y el grupo oficial de Telegram, ¿no? Como lo habíamos mencionado antes, así que los invitamos a sumarse. La ejercitación práctica se desarrollará en el lenguaje de programación R y RStudio mediante cuadernos interactivos de Google Colab. Respecto al régimen de evaluación establecido en la planificación, para promocionar la asignatura sin examen final, deberán tener una nota de 7 o más de 7 en cada una de las evaluaciones teóricas, trabajos prácticos y evaluaciones teórico-prácticas, aprobadas en primera instancia, registrando además una participación activa. Para lograr la regularidad, la nota mínima requerida es de 4 en cada instancia evaluativa. El examen constará de un informe que deberán elaborar previamente basado en el análisis de un caso de uso con datos abiertos. ¿Qué veremos en la unidad 1? Este slide nos presenta un mapa conceptual completo de la unidad 1, donde iniciaremos diferenciando el tratamiento descriptivo e inferencial de los datos. Definiremos con precisión las unidades de análisis, población, muestra y unidad estadística. Y clasificaremos las variables tanto desde la perspectiva teórica como operacional. Posteriormente estudiaremos los métodos de muestreo probabilístico, aleatorio, simple, sistemático, estratificado y por conglomerados, analizando su aplicación territorial directa en la estratificación de tipos de suelo o cuencas hídricas, por ejemplo. Finalizaremos la unidad aprendiendo a sintetizar y presentar la información mediante tablas de frecuencia e histogramas. Para empezar a pensar, les propongo iniciar con una breve reflexión a partir de estas preguntas en pantallas. Si observamos interrogantes como ¿cuál será la temperatura media esperable de este verano? ¿Qué tan riesgoso es no usar cinturón de seguridad? O preguntas específicas de nuestra carrera como ¿cómo calcular la densidad de biomasa por hectárea en la selva paranaense? ¿Y cuál ha sido la evolución espacial de la deforestación mediante imágenes satelitales? Notaremos que todas poseen un denominador común. Abordan fenómenos caracterizados por la variación y la incertidumbre.
Ninguna de estas preguntas puede responderse mediante una intuición aislada o una medición única. En ciencias ambientales y geomática, por ejemplo, resulta imposible medir absolutamente cada árbol de la selva paranaense o evaluar cada píxel de una región de manera continua. La estadística nos brinda el método científico para recolectar nuestras muestras representativas, cuantificar el error y extraer conclusiones válidas sobre el territorio. Definiendo la estadística. Para definir formalmente nuestra disciplina, recurrimos a dos marcos conceptuales ampliamente reconocidos. Linnan Marshall señalan que la estadística es la ciencia que recolecta, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el propósito primario de propiciar una toma de decisiones más eficaz. Por su parte, Triola enfatiza que se trata de un conjunto de métodos para planear estudios y experimentos, obtener datos y posteriormente organizarlos, resumirlos, analizarlos e interpretarlos para llegar a conclusiones válidas. Complementando estas definiciones, reafirmamos que la estadística es una ciencia derivada de las matemáticas que actúa como la ciencia de los datos. Su objeto de estudio es la extracción de información a partir de análisis sistemático de observaciones, permitiendo a profesionales de la geomática, ecólogos y gestores tomar decisiones fundamentadas en evidencia ante escenarios de incertidumbre. Estadística descriptiva e inferencial. Tradicionalmente, la estadística se divide en dos grandes ramas complementarias, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva abarca un conjunto de métodos orientados a la recolección, organización, presentación, resumen y caracterización de las propiedades de un conjunto de datos específicos o muestra. Las medidas numéricas calculadas sobre la muestra se denominan estadísticos o estimadores, como por ejemplo la media muestral, la varianza muestral o el desvío estándar. Por otro lado, la estadística inferencial tiene como objetivo generalizar o inducir las propiedades de una población completa a partir de la información provista por la muestra. Las características numéricas desconocidas de la población total se denominan parámetros, como por ejemplo la media poblacional o la desviación estándar poblacional. Si observamos el diagrama, partimos de una población sobre la cual deseamos conocer un parámetro. Dado que habitualmente es inviable censar la totalidad de los elementos, extraemos una muestra representativa mediante un método de muestreo probabilístico. Y sobre la muestra calculamos los estadísticos descriptivos. Finalmente, mediante la inferencia estadística, extrapolamos dichos resultados para tomar decisiones sobre el parámetro poblacional bajo un determinado nivel de error o confianza. Para operacionalizar un estudio estadístico, debemos precisar con total rigor sus 5 elementos fundamentales. Población es la totalidad de los elementos o unidades bien definidas en el espacio y en el tiempo, que poseen una característica común observable. Por ejemplo, la población corresponde a los 500 ejemplares de algarrobo, Proscopis alba, inventariados en la Valle Mendoza. En un análisis SIG puede ser la totalidad de píxeles que integran la cobertura forestal de la provincia de Misiones. En cambio, una muestra es el subconjunto o porción representativa de la población sobre la cual se realizan efectivamente las observaciones o mediciones. Siguiendo el ejemplo, si de los 500 algarrobos seleccionamos aleatoriamente 50 árboles para medir su consumo hídrico, esa fracción de 50 elementos constituye nuestra muestra. Unidad estadística es el objeto, individuo o entidad indivisible sobre la cual se realiza la medición independiente. Puede ser un árbol individual, una parcela forestal de muestreo o un píxel satelital individual. La variable es la característica, propiedad o atributo de interés que se mide o observa en cada unidad estadística y que varía de un individuo a otro.
consumo de agua en litros, altura del árbol en metros o tipo de suelo. Dato es el valor o categoría concreta registrada para una variable específica en una unidad estadística determinada. Datos numéricos, cuantitativos. Las variables cuantitativas o numéricas expresan cantidades numéricas derivadas de un proceso de medición o conteo y se subdividen en dos clases: variables continuas y variables discretas. Las variables continuas resultan de un proceso de medición y pueden adoptar cualquier valor dentro de un intervalo continuo de números reales. Ejemplos clásicos en teledetección y ambientalismo son la temperatura o la concentración de ozono troposférico. Por ejemplo, en caso de Nueva York 1973. El área foliar o la reflectancia espectral. Las variables discretas resultan de un proceso de conteo y solo pueden asumir valores enteros contables y finitos. Por ejemplo, la cantidad de árboles por parcela, número de incendios registrados por cuenca. Para representar estas variables cuantitativas, utilizamos principalmente dos herramientas de la estadística descriptiva: el histograma, diagrama de barras contiguas, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores en cada intervalo de clase, permitiendo evaluar visualmente la simetría y si los datos se aproximan a una distribución normal, campana de Gauss, que lo veremos más adelante. El diagrama de cajas y bigotes, box plots, es una representación visual que condensa la mediana, los cuartiles, el rango intercuartílico, el rango de mínimos y máximos no atípicos y permite detectar valores fuera de un tipo, outliers, ubicados más allá de las vallas internas. Datos categóricos, cualitativos. Las variables categóricas o cualitativas expresan atributos, cualidades o clasificaciones no numéricas. Según su estructura operacional, se clasifican en tres tipos: nominales, categorías mutuamente excluyentes, sin ningún orden ni jerarquía intrínseca. Por ejemplo, especies forestales, o tipo de suelo, o tipo de cobertura vegetal. Binarias o dicotómicas, casos particulares que solo admiten dos categorías opuestas, por ejemplo, presencia o ausencia de un foco de incendio o de una plaga foliar. Ordinales, categorías que poseen una gradación u orden explícito implícito, por ejemplo, nivel de daño foliar, bajo, medio, alto, muy alto, o grado de severidad de un incendio. Para resumir visualmente variables cualitativas, utilizamos el gráfico de barra, donde las barras están separadas para resaltar la discontinuidad entre categorías, y el gráfico circular o de torta, donde cada sector circular representa la frecuencia relativa porcentual de cada categoría. Conexión ciencia de datos y SIG. La ciencia de datos geoespaciales nace precisamente de la intersección sinérgica entre tres campos: la estadística como cuerpo metodológico analítico, la informática mediante herramientas de código abierto como R y Python, y las ciencias de la Tierra aplicadas como la teledetección y los sistemas de información geográfica. En el ejercicio profesional de la Tecnicatura Universitaria en SIG y Teledetección, no procesarán tablas aisladas de laboratorio, sino que se analizarán capas raster compuestas por matrices numéricas de reflectancia espectral, variables continuas, y vectores de uso de suelo, variables cualitativas nominales, estructuradas especialmente. La estadística proporciona las bases para validar clasificaciones satelitales, calibrar sensores remotos
y evaluar la precisión del modelo mediante matrices de confusión. Fases del estudio estadístico. En esta placa vemos planteamiento, recolección, organización, análisis y decisiones, basado en Lind, Marshall and Weiden 2008 y ciclo de Khelminsky. Todo proyecto de investigación o estudio aplicado al territorio debe transitar rigurosamente por 5 fases secuenciales. Planteamiento, pregunta de investigación, definición precisa del problema, objetivos, hipótesis de trabajo y delimitación espacio-temporal de la población objetivo. Planificación y recolección de datos. Selección del diseño muestral adecuado, muestreo estratificado por tipo de bosque, muestreo sistemático. Determinación del instrumental de campo o sensores remotos y captura efectiva de datos. Organización y tratamiento de datos. Depuración de bases de datos, confección de tablas de frecuencia, estructuración en cuadernos de RStudio o Google Colab. Análisis de la información. Cálculo de estadísticos descriptivos como media, mediana, desvío estándar, percentiles, representación gráfica, histogramas, boxplots y aplicación de modelos inferenciales. Y finalmente, obtención de conclusiones y toma de decisiones, la interpretación de estos estimadores o intervalos de confianza para responder a la pregunta inicial del proyecto y guiar las políticas del ordenamiento territorial, por ejemplo. Abrimos ahora el espacio para responder dudas o comentarios sobre los conceptos abordados en esta clase inicial. Les recuerdo que disponen de varios canales permanentes de consulta, el foro, el grupo oficial de Telegram, y les encomiendo realizar la lectura obligatoria del módulo teórico de la unidad 1, disponible en la hoja de ruta, y comenzar con la guía práctica en R de Colab. Muchas gracias por su atención y compromiso.